¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, quería comentarles que antes de empezar la clase, que en el día de hoy está programado un paro de nuestro gremio. Bueno, nosotros estuvimos hablando con los compañeros del turno ayer, a ver qué hacíamos. Decidimos por esta clase, bueno, darla, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué hacemos en otras circunstancias. Les cuento que nuestro salario está congelado hace bastante, así que bueno, puede ser que en otro paro programado planifiquemos algo, alguna actividad. No es que no vamos a dar clases, sino vamos a hacer alguna actividad, pero bueno, hoy no tuvimos tiempo de hacerlo, así que vamos a dar la clase normalmente. Pero tengan en cuenta que nosotros eh, estamos de acuerdo con el reclamo salarial que están realizando los docentes universitarios. Una medida de fuerza que fue, digamos, del día de ayer y el día de hoy. Así que bueno, visto esto, vamos a empezar la clase. Eh, bueno, la idea de la clase de hoy es que vamos a empezar con la unidad 3, que es trabajo y energía, ¿sí? Esta unidad es una unidad nueva para ustedes, son temas nuevos. Bueno, eh, vamos a hacerlo creo que en 3 o 4 clases, vamos a trabajar con este tema de trabajo y energía. La unidad 3 es la última unidad que entra para el primer parcial, ¿sí? El primer parcial entra unidad 1, unidad 2 y esta es la unidad 3. Bueno, estos son los ejercicios que vamos a plantear. Bueno, quiero mostrarles un poco la motivación, de dónde viene. Ustedes me están escuchando bien, ¿no? ¿Hay un problema de sonido? ¿Está bien? Perfecto. Sí, Ah, sí, perfecto. Sí. Como estaba, a veces es difícil saber si está andando bien o no está andando bien. Bueno, un poco la motivación de dónde viene este asunto de trabajo y energía. ¿Qué es trabajo y energía? Es otra manera de entender procesos físicos de la mecánica, ¿no? O sea, nosotros sabemos plantear el cálculo de aceleraciones a partir de la fuerza, ¿no? Y con las aceleraciones integrando, podemos calcular velocidad, podemos calcular posición. Eso es un poco lo que hacemos cuando hablamos de cinemática dinámica del punto, ¿no? De una partícula puntual. Ahora vamos a ver una motivación un poco distinta. Les planteo esto. Nosotros, la segunda ecuación de Newton, calculamos la aceleración. Si hacemos una primera integración, algo ya hemos hecho, ¿no? Cuando planteamos, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, integramos la aceleración, y estos son lo que se llama habitualmente teoremas integrales, ¿no? O teoremas de conservación. Nosotros vamos a plantear, vamos a verlo en las próximas clases, en esta vamos a plantear algo, una nueva cosa que se llama energía, ¿está bien? Energía. Algunos de ustedes han visto algo en el secundario, pero hay una ley básica de la física que dice que la energía se conserva. Bueno, eso es un poco lo que vamos a empezar a entender en estas clases. Eso se lo llaman habitualmente teoremas de conservación o teoremas integrales, que sale integrando la primera ecuación, la segunda ecuación de Newton. Hacemos una primera integración de la segunda ecuación de Newton. A ver, tengo que cambiar de pantalla, ahí está. Si hacemos una primera integración, fíjense cómo estamos haciendo acá la aceleración, que es la segunda ecuación de Newton, porque es la fuerza sobre la masa, básicamente. Acá tenemos la segunda ecuación de Newton, en la aceleración, fuerza sobre masa. La aceleración es la derivada de la velocidad. Pero si el diferencial tiempo que tenemos acá lo pasamos multiplicando, ¿sí? Lo pasamos multiplicando a este lado, y de este lado integramos los dos lados, del miembro de la derecha nos queda la velocidad. O sea, haciendo una primera integración, sacamos la velocidad. ¿Está bien eso? Eso es básicamente un poco la motivación. Hacer una primera integración de la segunda ecuación de Newton, vamos a sacar la velocidad, pero lo vamos a escribir de otra manera, ahora vamos a verlo. Vamos a ver
esta situación, vamos a suponer que tengamos, nosotros, en esta motivación que yo les estoy mostrando, es entenderlo con los dedos sin hacer tantas cuentas. ¿Está bien? Con lo que ustedes saben de cinemática dinámica vamos a poder entender algunos conceptos. Y después lo que vamos a hacer es hacerlo en forma general, estas demostraciones de lo que vamos a considerar. Fíjense, yo en este esquema que les estoy mostrando aquí, a ver, vamos a poner el cursor. En este esquema que les estoy mostrando, tenemos sobre un cuerpo, sobre una partícula puntual, están actuando distintas fuerzas. ¿Está bien? Están actuando distintas fuerzas, F1, F2, F3, F4. Esas fuerzas, cuando yo hago la suma, de las fuerzas, me da una fuerza resultante, una FR. Supongamos que el cuerpo está en reposo, ¿sí? Está en una posición determinada, en una posición inicial, X0, ¿está bien? Y por acción de todas estas fuerzas, que equivale a la fuerza resultante, el cuerpo, por ejemplo, se acelera hacia la derecha y se mueve. Entonces el cuerpo está impulsado por la fuerza resultante, que es la combinación de estas cuatro fuerzas, y pasa de una posición inicial, en X, a una posición final. ¿Está bien? Esto es un problema, tranquilamente, de cinemática dinámica que ustedes pueden hacer, digamos, ¿no? Decimos, la sumatoria de fuerzas, F1 más F2 más F3 más F4, es la fuerza resultante, es la masa por la aceleración. Si yo escribo esto en el eje X, como lo han hecho en el CBC, como hemos hecho varias veces en nuestra materia, le sacamos la parte de vectores, porque bueno, FR es el módulo por el inversor, la aceleración es el módulo de la aceleración por el inversor, entonces yo puedo sacar la parte de versores, y me queda una ecuación en componentes. Decimos, la fuerza resultante es la masa por aceleración. Hasta ahora no hay nada nuevo, ¿no es cierto? No hay nada nuevo. Ahora lo que yo voy a apelar es a una ecuación que ustedes probablemente conozcan del CBC, que vamos a demostrar ahora rápidamente, de MRV, ¿no? De momento rectilíneo uniformemente variado. ¿Se acuerdan de la ecuación que relaciona la velocidad al cuadrado con la aceleración? ¿La tienen esa? ¿La tienen esa ecuación? ¿Se acuerdan? ¿O no? La energía cinética. No es la energía cinética, está vinculado. En el CBC no ven energía cinética, ¿no es cierto? ¿O sí? No lo están dando eso. No. No. A ver, es una ecuación que habitualmente, fíjense, vamos a tomar la ecuación de X. La ecuación de X es X0 más B0 por T más un medio de A por T cuadrado. ¿Sí? Delta X, que sería X final menos X inicial, es velocidad inicial por tiempo más un medio de A por T cuadrado. La ecuación que yo les digo es despejar el tiempo de la ecuación de velocidad, fíjense acá, tengo la velocidad final, es B0 más A por T, entonces saco el tiempo, fíjense, tiempo es velocidad final menos velocidad inicial sobre A. ¿Hasta ahí me siguen esta ecuación? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que hacemos ahora, el tiempo lo reemplazamos en la ecuación de X. Entonces me queda B0 por B final menos B0 sobre A, más un medio de A por tiempo al cuadrado, ¿no? O sea, B final menos B0 sobre A al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar el cuadrado acá. Fíjense que acá queda B final menos B0 al cuadrado. Desarrollamos al cuadrado, decimos primero al cuadrado menos doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si trabajamos algebraicamente con esta ecuación, se llega a esta ecuación. Esta ecuación habitualmente en el CBC se daba. ¿La conocen esta ecuación? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es una ecuación que sale, es una ecuación complementaria, sale de las otras dos. Claro, la llaman la complementaria, miren qué bien, la llaman la complementaria. Bueno, perfecto. Yo les muestro acá de dónde sale, pero ustedes ya la tienen. Lo que vamos a hacer es, en la ecuación que tenemos de la segunda ley de Newton, ¿sí? Vamos a reemplazar, vamos a sacar la aceleración. Vamos a pasar a la próxima transparencia. Fíjense. Tenemos la que ustedes llaman complementaria. La complementaria. Vamos a sacar la aceleración, paso la aceleración multiplicando, el delta x dividiendo.
me queda esto es la aceleración, y esta aceleración la vamos a reemplazar acá, la vamos a reemplazar en la ecuación de Newton. Nos queda esto, fuerza resultante es masa por aceleración, o sea, masa por b cuadrado menos b0 cuadrado sobre 2 delta x. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a pasar el delta x multiplicando al otro lado, ¿sí? Y acá nos va a quedar algo que yo ya les empecé a definir, que alguien recién lo dijo, mb cuadrado sobre 2, eso es algo que se llama energía cinética, que es una energía asociada al movimiento. Esto que estamos haciendo no es una demostración general, ¿sí? Solamente vale en el caso de fuerza constante. Pero quería mostrarles de dónde sale. Con una cuenta rápida vamos a mostrar de dónde sale. Entonces pasamos el delta x multiplicando, nos queda fuerza resultante por delta x, y acá, bueno, distribuimos esto. Nos queda 1/2 de la masa por b final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por b inicial al cuadrado. Esto es lo que llamamos con el nombre de energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es una energía asociada al movimiento de los cuerpos. Cuando más grande sea la velocidad, más grande va a ser la energía cinética. Cuando más grande sea la masa, más grande va a ser la energía cinética. La energía es un concepto relativamente abstracto, pero uno puede decir que cuando algo tiene energía, puede producir cambios en su entorno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mosca moviéndose a 30 kilómetros por hora, vamos a poner 10 kilómetros por hora, ¿sí? Tengo una mosca moviéndose a 10 kilómetros por hora, tiene una energía bastante más chica que un auto moviéndose a 10 kilómetros por hora. Los daños que puede producir un auto moviéndose a 10 kilómetros por hora es mucho mayor que lo que puede moverse una mosca a 10 kilómetros por hora. Por eso es importante la masa. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos sacando acá? Estamos sacando que el producto de la fuerza resultante por el desplazamiento, delta x es el desplazamiento, es igual a lo que llamamos energía cinética final menos energía cinética inicial. Esto en física, siempre que tengan final menos inicial, muchas veces lo decimos y lo volvemos a remarcar, se lo llama con el nombre de variación, o un delta de energía cinética, quiere decir energía cinética final menos inicial. Entonces lo que estamos sacando es que vamos a definir, después lo vamos a entender un poco mejor, pero el producto de la fuerza resultante por el desplazamiento es lo que se llama habitualmente con el nombre del trabajo de la fuerza resultante. Después eso vamos a ver que es una cosa que es cierta en esta situación. Esto es una versión simplificada de lo que llamamos trabajo de la fuerza, ¿sí? Y esto que tenemos acá es la energía cinética asociada al movimiento de un cuerpo. Entonces, el trabajo habitualmente se lo simboliza con la letra W, ¿sí? El trabajo de la fuerza resultante, es igual a la variación de energía cinética. Eso es un poco el teorema que vamos a trabajar hoy. Esto es un poco la motivación. Yo con esta cuenta tan simple les quería mostrar cómo podíamos obtener este teorema a partir de cosas que ustedes ya conocen. Este teorema habitualmente en los libros se lo llama con el nombre de teorema de las fuerzas vivas. Y nos relaciona el trabajo de la fuerza resultante con una nueva magnitud física que es la energía cinética. El trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos? Un poco la motivación de a dónde apuntamos. Ahora vamos a ver en detalle el trabajo, vamos a ver en detalle la energía cinética. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí, sí. ¿Sí? Pero Nico no tenía la Sí. complementaria. Sí, pero- Por ahí, pero... ¿Cómo? Que lo único No no ente- tenía la complementaria, o sea, nunca me la habían dado, pero lo demás lo entendí, digamos, así. La ecuación complementaria es lo que te expliqué antes. O sea, despejás el tiempo de la ecuación de velocidad, hacelo, es una cuenta fácil. Y si no, mirá después el video pero despejás el tiempo de la ecuación de velocidad y la reemplazás en la ecuación de x. ¿Está bien? Se usa mucho para resolver problemas de cinemática de MRV. Es una ecuación bastante útil. Bueno, seguimos. Entonces, el trabajo es algo
que está asociado a la fuerza, al desplazamiento. Acá fíjense, el desplazamiento, voy a ponerlo como delta X, lo puse como delta R, ¿sí? O sea, es el desplazamiento. Si yo tengo que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, como lo que acabamos de hacer, el trabajo directamente es la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que acá hay una cuestión importante que tenemos que discutir, es que la fuerza es una magnitud vectorial, el desplazamiento también es una magnitud vectorial. Y acá estamos multiplicando, ¿qué? ¿Dos vectores? No, estamos haciendo una multiplicación de vectores, pero una multiplicación de vectores especial. Ahora vamos a ver qué es. Cuando la fuerza resultante no actúa sobre la dirección de desplazamiento, ¿sí? No actúa sobre la dirección de desplazamiento, sino que actúa en forma oblicua, de tal manera que hay un ángulo. Lo que importa es la componente de la fuerza en la dirección de desplazamiento. Y eso es, bueno, la componente de la fuerza en la dirección de desplazamiento, si este ángulo de acá lo llamamos phi, la componente es f por coseno de phi. O sea que en realidad el trabajo en forma más general es f por delta r por coseno de phi. Pero si ustedes recuerdan lo que es el producto escalar de dos vectores, cuando yo tengo dos vectores y hago el producto escalar, ¿sí? Es justamente el módulo de uno de ellos por el desplazamiento, por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Entonces vamos, a partir, digamos, de una situación particular lo vamos generalizando, vamos de un caso chiquito, lo vamos ampliando, vamos ampliando el concepto de trabajo. Acá estamos diciendo que si la fuerza no tiene o no está en la dirección de desplazamiento, para calcular el trabajo, hay que hacer el producto escalar. Esta expresión que tenemos acá es una expresión más general, pero no es la más general posible. ¿Por qué no es la más general posible? Porque acá estamos asumiendo que la fuerza es constante, cosa que, ¿qué pasa si tenemos una fuerza variable? ¿Cómo hay que hacer si tenemos una fuerza variable? Bueno, ahora vamos a verlo. La primera pregunta que les hago es, ¿la fuerza es una magnitud vectorial? El desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Qué me pueden decir del trabajo? Que tiene Es un escalar, claro. El trabajo es un escalar. Vamos a hablar de la energía cinética. ¿Cómo era la energía cinética? Es un medio de la masa por b cuadrado, un medio de la masa por b cuadrado. La masa es un escalar. El b está elevado al cuadrado. Ese b que está elevado al cuadrado, ¿qué es ahí? ¿Puedo elevar el vector al cuadrado ahí? ¿Qué es el b ese de ahí? La velocidad esa. El módulo. Es el módulo, claro. Les digo una clave fundamental. ¿Saben por qué a veces los problemas de trabajo y energía son más fáciles de plantear? Bueno, porque vamos a trabajar con magnitudes escalares. El trabajo es una magnitud escalar. La energía cinética es una magnitud escalar. Nos tenemos que olvidar de los versores. Cuando hablamos de energía cinética, un medio de m por b cuadrado, estamos hablando de la masa escalar de b, el módulo de la velocidad, al cuadrado. O sea, la energía cinética es un escalar, el trabajo es un escalar. Entonces, siempre estamos hablando de trabajo para fuerzas constantes. Estamos diciendo que el trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. ¿Está bien? Hay una serie de propiedades que vamos a demostrar. Bueno, la primera que ya dijimos, ¿no? El trabajo es una magnitud escalar. ¿Está bien? El trabajo es una magnitud escalar. Hay otra propiedad que ahora en un par de transparencias las vamos a demostrar, que dice que el trabajo de la fuerza resultante es la suma del trabajo de cada fuerza. Vieron que yo dije, bueno, que teníamos 4 fuerzas y que la suma de las 4 fuerzas me daba la fuerza resultante, ¿no? Bueno, lo que vamos a demostrar en un par de transparencias es que el trabajo de la fuerza resultante también se puede calcular como la suma del trabajo de cada fuerza. ¿Y cómo se calcula el trabajo de cada fuerza? Bueno, se calcula haciendo el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Después vamos a hacer algunos ejemplos. Quiero mostrarles ahora
el tema de las unidades. ¿En qué se mide el trabajo? Bueno, ya sabemos, la aceleración se mide en segundo cuadrado, la masa se mide en kilo, la fuerza en newton, que es una unidad derivada, es el kilogramo metro segundo cuadrado. Y ¿el trabajo qué es? Bueno, es unidad de fuerza por unidad de desplazamiento. O sea, acá tengo que poner newton y acá tengo que poner desplazamiento en metros. Newton por metro es esto, newton por metro, ¿qué es? Es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A newton por metro se lo simboliza con la letra J, se lo llama Joule y se escribe Joule. Joule en homenaje a un investigador de no me acuerdo qué siglo, siglo XIX, siglo XVIII creo, que saben que era, creo que era alemán y que era cervecero, Joule. Joule era alemán y cervecero. Pero bueno, aparte le gustaba hacer cosas, experimentos. Y en homenaje a este señor, a Joule, que encontró la equivalencia entre el trabajo y el calor, se usa la unidad de trabajo en el sistema internacional, que lo simbolizamos con la letra J, por metro. ¿De acuerdo? Bueno, Profe, quiero mostrarles acá. Sí, sí. Decime. ¿por qué en la ecuación de trabajo la masa estaba al cuadrado? ¿En la de trabajo? ¿Dónde? ¿Dónde decís eso? Ahí ¿En la Newton. ecuación de trabajo en cuál? No, Ahí. es kilogramo, metro, no es masa, es metro. Ah, perdón, más. Perdón. Es la unidad, es la unidad. Fíjate, el newton es kilogramo metro, ¿está bien? Pero lo tengo que meter por otro metro, ¿ves? ¿Entendés eso? Sí. Metro por metro, acá, me queda metro cuadrado, ¿sí? Sí, es verdad, Guadalupe, en algunos libros a Joule lo traducen, sobre todo en los libros españoles, los que se traducen en español le ponen Julios. Pero bueno, quizás son libros viejos, porque de alguna manera hay una organización que se encarga de las unidades, porque si no cada país usaba la unidad que quería. Entonces se acordó usar lo que se llama el sistema internacional. Y Argentina adhiere al sistema internacional, ¿sí? Entonces, el Joule es una unidad de trabajo, es una unidad de energía. Y vieron que, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, el calor se mide en calorías, también es energía el calor. Y no sé si ven, bueno, acá la caloría está muy arraigada, ¿no? Sobre todo en los alimentos, 0 calorías, ¿no? Pero si ustedes miran, van a ver en los alimentos que en algunos alimentos, en vez de ponerlo en calorías, si bien, digamos, dicen 0 calorías, tienen calorías, ¿eh? En vez de ponerlo en calorías, fíjense que lo ponen en J. J es Joule. Cuando ven un alimento y diga valor calórico, digamos, y dice J, es Joule. Y un Joule tiene un equivalente con la caloría. Una caloría es 4,18 Joule. Bueno, quería mostrarles esto, que es algo importante, que es qué ocurre cuando yo tengo el trabajo de fuerzas constantes. Si la fuerza tiene un ángulo en la dirección de desplazamiento o tiene un ángulo mayor, digamos, va en contra. Fíjense, yo tengo un cuerpo, tengo 3 casos acá, caso A, caso B, caso C. En el caso A tengo que el cuerpo va de una posición inicial a una posición final hacia la derecha, y nos dicen que la fuerza forma un ángulo phi, ¿está bien? Un ángulo phi que está entre 0 y 90. Cuando forma un ángulo entre 0 y 90, el coseno de un ángulo entre 0 y 90 es positivo. Entonces el trabajo de la fuerza va a ser positivo. Es un número positivo. Miren este caso, si la fuerza forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento, el coseno de 90 es 0, el trabajo es nulo. ¿Está bien? Ahora, si la fuerza forma un ángulo de entre 90 y 180, el trabajo es negativo porque el coseno es negativo. Entonces, de alguna manera, el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza me mide o me indica cuál es el signo del trabajo. ¿Está bien?
Bueno, por ejemplo, acá tenemos un forzudo que hace, digamos, está teniendo unas pesas, ¿m? Y hace que las baje, ¿no? Está bajando las pesas, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que vemos es que eh, el forzudo sobre las pesas hace una fuerza hacia arriba, porque la está sosteniendo, ¿no? Y las pesas hacen una fuerza, que es el par de acción y reacción, sobre el forzudo para abajo. Entonces, la fuerza de las manos, ¿qué es lo que hacen? Hacen, cuando el forzudo mueve hacia abajo las pesas, ¿sí? La fuerza que está haciendo él sobre las pesas, ¿sí? ¿Para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? O sea, la fuerza que hace el señor sobre las pesas. Para ¿Para arriba. dónde va? Para arriba. Claro, va para arriba, ¿no? O sea, ¿cuál es el trabajo de que hace, digamos, las manos del señor sobre las pesas? Bueno, las fuerzas que hace él, o sea, sobre las pesas tenemos la fuerza que hace él, que va hacia arriba, y el desplazamiento es hacia abajo. Entonces, el trabajo va a ser negativo ahí. El trabajo de la fuerza de las manos del señor sobre la barra o sobre las pesas va a ser negativo. Sobre las pesas, además, actúa otra fuerza externa. ¿Cuál es la otra fuerza externa que actúa sobre las pesas? Se hace en el diagrama de cuerpo libre, acá, pensando en dinámica. El peso. El peso, claro, muy bien, el peso. Fíjense, cuando se desplaza hacia abajo, el peso hace un trabajo positivo o un trabajo negativo sobre las pesas, ¿no? Positivo. Positivo. El peso va hacia abajo, el desplazamiento va para abajo, y entonces el trabajo del peso, de la fuerza peso, es positivo. El trabajo que hace el forzudo sobre las manos, perdón, el trabajo que hace las manos del forzudo sobre las pesas es un trabajo negativo. Bueno. Vamos a ver qué ocurre, cómo es la definición general si tenemos una fuerza variable. ¿Está bien? Yo tengo una fuerza variable con un camino totalmente general, una trayectoria totalmente curvilínea, una curvilínea cualquiera. Entonces yo tengo lo siguiente, fíjense, yo tengo una trayectoria que acá está en azul, hay una masa moviéndose, fíjense el cursor, la masa se mueve sobre esta trayectoria tan compleja. Y bueno, sabemos que, por ejemplo, en el punto A, la masa tiene una velocidad que es tangente a la trayectoria, el desplazamiento es este, acuérdense que el diferencial de desplazamiento va en la dirección de la velocidad, o sea que son tangentes. Y vamos a suponer que yo tengo una fuerza, ¿sí?, que va hacia adentro. ¿Por qué va hacia adentro acá? ¿Por qué la fuerza no va en la dirección de la... ¿Puede ir en la dirección de la velocidad? ¿La fuerza? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puede ir en la Tiene la dirección de la... misma dirección que la aceleración. Entonces, Claro, exactamente, muy bien. La fuerza tiene la dirección de la aceleración. La aceleración tiene siempre una componente tangencial y una componente normal. Como la trayectoria es curvilínea, acuérdense, la componente normal de la aceleración es hacia adentro de la curva. Entonces acá tenemos una componente normal de la aceleración, va a haber una fuerza que forma necesariamente un ángulo distinto de cero con respecto a la velocidad. ¿Está bien? O sea, acá tenemos una fuerza, y la fuerza tiene un ángulo distinto de cero. Entonces, quiero calcular el trabajo para ir desde A hasta B, o el trabajo que hace la fuerza cuando va de A a B. Fíjense, digamos, supongamos que A es la posición inicial y B es la posición final. ¿Está bien? En la posición final, también vamos a tener que la fuerza forma un ángulo distinto de cero con respecto a la velocidad. Entonces, lo que hacemos es como generalizar el concepto que habíamos visto antes. El trabajo es fuerza por desplazamiento. Ahora, si la fuerza está cambiando constantemente, cambia constantemente, lo que hacemos es multiplicar en cada instante, en cada punto. ¿Qué hago? Multiplico la fuerza por el diferencial de desplazamiento.
¿está bien? La fuerza por el diferencial de desplazamiento, ese producto, me va a dar, ¿qué? Una pequeña variación de trabajo. ¿Por qué me da una pequeña variación de trabajo? Porque el desplazamiento es pequeño. ¿Mm? ¿Y qué hago para calcular el trabajo total? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar todos estos pequeños trabajos. Cuando yo hago toda la suma de los pequeños trabajos, lo que estoy haciendo es una integral. Entonces, en la definición general del trabajo, tenemos que el trabajo es la integral desde A hasta B de la fuerza por diferencial R, donde este producto es un producto escalar. Nosotros vamos a aprender en la clase de hoy cómo hacemos este tipo de integrales, ¿sí? Esta integral se la llama habitualmente con el nombre de integral de línea. No sé si en análisis, ustedes están cursando análisis 2, ¿no? La mayoría. ¿Ya vieron integral de línea? ¿O la están viendo ahora? No. ¿No la No, vieron? no, ¿En la unidad 7? ¿Tanto? No, se ve antes, ¿eh? Porque dan algunas definiciones previas, ¿eh? No creo que... Ah, vos decís, Tomás, que la dieron en la unidad 7. Bueno, está bien. Nosotros igual vamos a explicar cómo se hacen este tipo de integrales, ¿eh? Es una integral, pero bueno, hay que hacer primero un producto escalar ahí, ¿eh? Bueno, vamos a demostrar ahora, ¿sí? El trabajo de la fuerza resultante. Yo les comenté que cuando teníamos, por ejemplo, 4 fuerzas, y esas 4 fuerzas, ¿sí? Bueno, se podían representar con una fuerza resultante, ¿sí? Yo les dije, bueno, el trabajo de la fuerza resultante es la suma de los trabajos de las fuerzas. Fíjense, o sea, yo digo, la fuerza resultante es la suma de las fuerzas. Esto es lo que ya sabemos de dinámica. La fuerza resultante es la suma de las fuerzas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el trabajo de la resultante. ¿El trabajo de la resultante qué es? Es el producto escalar, ¿sí? De la fuerza resultante por el diferencial R. Acá tenemos esta integral. Vamos a reemplazar la fuerza resultante por la suma de las fuerzas, ¿sí? Vamos a reemplazar la fuerza resultante por la suma de las fuerzas. Acá la tenemos. Y la suma de las fuerzas, yo reemplazo estas fuerzas, ¿sí? ¿Y ahora qué hago? Yo tengo que sumar estas fuerzas y multiplicar, hacer el producto escalar con diferencial R. El producto escalar tiene una propiedad, la propiedad que nos permite decir que la suma de las fuerzas por el producto escalar es el producto escalar de cada una de las fuerzas, ¿no? Es la propiedad distributiva. Estoy aplicando la propiedad distributiva para el producto escalar. Pero bueno, cuando yo pongo F1 potencial R y lo integro, ¿sí? Estoy haciendo eso, divido esas sumas como suma de integrales, lo que termino sacando es el trabajo de la fuerza 1, ¿sí? Lo mismo hago con el trabajo de la fuerza 2, ¿sí? Y así siguiendo con todas las fuerzas. Entonces lo que termino sacando es que el trabajo de la fuerza resultante, que es un escalar, acuérdense, el trabajo de la fuerza resultante es un escalar, es la suma del trabajo de cada fuerza. ¿Por qué es importante esta propiedad? Porque a veces uno, en ciertos problemas, en ciertos ejercicios, tiene las fuerzas, y no la tiene la fuerza resultante, la tiene que calcular. Entonces, no es necesario calcularla, acá, esto es lo que estamos viendo, no es necesario calcularla. Directamente calculo el trabajo de cada fuerza, sumo esos números, el trabajo es un número que puede ser positivo o negativo, hago la suma de esos trabajos, y me va a dar el trabajo de la fuerza resultante. ¿Está bien? Bueno, creo que ahora tenemos un problema. Claro, acá tenemos este problema que yo creo que este problema les va a servir. Fíjense, este problema está en el Sierre-Semansky. Dice, un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton con un ángulo de 36,9 grados con respecto al horizontal, como se indica en la figura.
También hay una fuerza de rozamiento, de fricción, que se opone al movimiento del trineo. Calcula el trabajo de cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo de todas las fuerzas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un diagrama de cuerpo libre, que no está muy del todo claro, pero les explico. Acá hemos puesto las 4 fuerzas que actúan, ¿no? Tenemos la normal, que simboliza acá con una letra N chiquita, el peso, que está simbolizado con una letra W, porque viene del inglés. Esto lo copié tal cual del Tipler. Este W. Después tenemos la fuerza de rozamiento de 3.500 newton. Tenemos la fuerza que hace la cadena del tractor. Fíjense, el tractor hace una fuerza que es oblicua, digamos, ¿no? Forma un ángulo de 36,9 grados. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes planteen los problemas de trabajo y energía, lo que tienen que hacer primero es un diagrama de cuerpo libre, donde ponen todas las fuerzas. ¿Y después qué hacen? Después lo que tienen que ver es cómo es el desplazamiento. Y marcan con bien fuerte el desplazamiento. Acá yo lo marqué como delta R, ¿está bien? Delta R es el desplazamiento. ¿Por qué hay que marcar el desplazamiento? Porque yo quiero calcular el trabajo de estas fuerzas, que son fuerzas constantes, ¿sí? En las fuerzas constantes, nosotros ya vimos cómo se calcula el trabajo. Es fácil. Es la fuerza por el desplazamiento. Ustedes, si no entienden algo, díganme. Acá. Sí, sí, lo puedo subir, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Lo puedo subir el PowerPoint. Después lo subo. Bueno, el trabajo, entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, el trabajo, fíjense, ¿sí? Es esta integral. Vamos a hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacer con la integral. Yo, por ejemplo, la fuerza peso, que acá está simbolizada con W, bueno, acá le puse la letra P, puesto lo escribí yo, la letra P. ¿El peso qué es? Bueno, el valor que tiene, menos 14.700 newton, por J versor cambiado de signo, porque acá tomó un eje I positivo para arriba. ¿Está bien? La fuerza de rozamiento es 3.500, acá me faltó poner newton, vamos a agregarlo, 3.500 newton. A ver, vamos a poner la pluma. Acá me faltó poner newton. ¿Está bien? Y fíjense que va en la dirección de menos I versor, porque yo tomé el eje X positivo para la derecha. Bueno, la fuerza T, la fuerza de atención, digamos, o la fuerza, sí, de la cadena, tiene una componente horizontal y una componente vertical. O sea, 5.000 newton por coseno de 36,9 y 5.000 newton por seno de 36,9. Ahí tenemos las dos componentes. Y bueno, la normal, que no la calculamos, falta poner la normal, pero bueno, ahora vamos a ver. Fíjense, ¿cómo escribimos? Esto es importante. ¿Cómo escribimos el diferencial de desplazamiento? Bueno, el diferencial de desplazamiento es un diferencial vector. Acá, el desplazamiento es en el eje X. O sea que directamente lo escribimos como diferencial X. Ese es el diferencial de desplazamiento que tengo que poner acá, en la integral. En la integral tengo que poner el diferencial de desplazamiento. Ponemos diferencial X por la parte vectorial. ¿La parte vectorial cuál es? ¿Para dónde apunta el desplazamiento? Apunta en la dirección de Y positivo, ¿no? De X positivo, o sea, el Y versor. Entonces el diferencial de desplazamiento es de X por Y versor. ¿Se entiende esto que estamos escribiendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, calculamos el trabajo del peso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir de una posición inicial, que va a ser X igual a 0 metros, hasta una posición final, que va a ser igual a X igual a 20 metros, porque dice que se desplaza a 20 metros. Fíjense que yo estoy tomando el origen de coordenadas en la posición inicial, ahí es X igual a 0, y la posición final va a ser cuando llegue a 20 metros. ¿Y qué hago? Tengo que hacer el producto escalar entre
la fuerza peso, que apunta en la dirección de J versor, y el desplazamiento, que apunta en la dirección de I versor. J versor, producto escalar con I versor, es 0. Fíjense que esto también sale por lo que habíamos dicho antes. Si yo tengo que el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90 grados, ¿sí? El trabajo vale 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se explica esto? ¿O cómo se lee esto? Bueno, lo que se dice es que el trabajo del peso es nulo, o también el peso no hace trabajo. ¿Está bien? Lo mismo vamos a tener con la normal, porque la normal tiene un valor, pero va en la dirección de J versor. Entonces, como el ángulo es 90 grados, acá también lo podemos pensar de esa manera, ¿sí? El trabajo normal es 0, o sea que la normal no hace trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Bueno, vamos a calcular el trabajo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, vamos a calcular el trabajo de las otras dos. El trabajo de la fuerza F, ¿sí? Que era esta de acá, ¿sí? Y el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza F, no, vamos por el trabajo del rozamiento primero, fíjense. El trabajo de rozamiento es la fuerza de rozamiento menos 3500 newton por inversor por dx por inversor. Fíjense, I por inversor vale 1. El 3500 newton negativo puede salir fuera de la integral. La integral de diferencial x, es x, evaluado entre 0 y 20. ¿Está bien? Entonces, bueno, 3500 newton, acá me volví a comer el newton. 3500 newton por 20 metros va a dar 70 kilojoules, o lo que es lo mismo, el kilo es 1000, ¿no? O sea, 70.000 joules negativos. Fíjense que el rozamiento forma un ángulo de 180 grados con respecto al desplazamiento. De alguna manera, el rozamiento se opone al desplazamiento, y entonces toda fuerza que se opone al desplazamiento tiene un trabajo negativo. Hace trabajo negativo. Sandro me pregunta si en todos los casos hay que usar la integral. Yo recomiendo que sí. O sea, en este caso podríamos no usar la integral. ¿Por qué? Porque habíamos encontrado cómo se definía el trabajo para fuerzas constantes. Pero para que ustedes practiquen, mejor que lo hagan con las integrales. Porque después vamos a usar para fuerzas variables. Y ahí sí va a haber que integrar. Bueno, acá tenemos entonces el trabajo de la fuerza, el rozamiento, el trabajo de la fuerza de la tensión, de la fuerza de la cadena. ¿Qué ponemos? La fuerza, sus componentes, ¿está bien? Multiplicado escalarmente con I versor. Cuando hacemos el producto escalar de I con J eso es 0. Y solamente nos queda el producto escalar de I con I, que es 1. O sea que sobrevive solamente la componente X. Nos queda 5000 newton por coseno de 36,9. Y nos queda la integral de diferencial X, que es X evaluado, ¿sí? Entre 0 y 20. Y si hacen esa cuenta, eso nos va a dar, bueno, yo hice la cuenta acá, nos da 80.000 joules, o lo que es lo mismo, 80 kilojoules, ¿no? El kilo es 1000, ¿no? 80.000 joules, 80 kilojoules. Y entonces, el trabajo de la fuerza resultante es la suma del trabajo de las fuerzas. ¿Está bien? En este caso, fíjense que las dos fuerzas que hacen trabajo son la tensión, la fuerza de tensión y la fuerza de rozamiento, y gana la fuerza de tensión. Hay un trabajo neto positivo. Hay un trabajo neto positivo. Cuando tenemos un trabajo neto positivo, ahora lo vamos a ver creo que en próximas transparencias, me parece. ¿Qué ocurre con la variación de energía cinética? Acuérdense que el trabajo de la resultante es la variación de energía cinética. Entonces, si el trabajo es positivo, el trabajo de la fuerza resultante es positiva, quiere decir que la variación de energía cinética
es positiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía cinética final, ¿qué es? Es mayor. Es mayor, ¿está bien? O sea, la energía cinética aumentó, ¿sí? O sea, cuando yo tengo un trabajo positivo de la fuerza resultante, el cuerpo que estoy tomando aquí aumentó su energía cinética, o sea, aumentó su velocidad. Eso básicamente es el concepto importante que tenemos que ver en la clase nuestra de hoy. El trabajo de la resultante es la variación de energía cinética. Bueno, algo que quiero contarles con respecto a las integrales, que es algo muy interesante, se los voy a mostrar en la próxima transparencia. Fíjense, yo tengo acá una fuerza F1, para un cuerpo que se mueve de una posición inicial a una posición final. ¿Está bien? Supongamos que la posición inicial es x igual a 3 metros y la posición final es x igual a 7 metros. Estoy haciendo eso. Entonces la fuerza va en la dirección del desplazamiento. ¿Sí? Si yo analizo esto es conceptual. Si la fuerza va en la dirección del desplazamiento, ¿qué signo tiene el trabajo? Positivo. 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 O sea, si el ángulo es 0 grado, el coseno de 0 es 1. Esto es conceptual, ¿está bien? O sea, si ustedes hacen la cuenta y les da un trabajo negativo es que hicieron algo mal. Entonces vamos a hacer la cuenta, esta cuenta es fácil. Fíjense, voy a poner la integral desde la posición inicial, 3 metros, a la posición final, 7 metros, de la fuerza, F por inversor, por el desplazamiento, dx por inversor. Bueno, cuando yo hago esto, inversor por inversor es 1, y entonces directamente me queda F por dx. La fuerza sale fuera de la integral, ¿está bien? Y directamente me queda la integral de x evaluado. No sé si se entiende lo que queda acá, vamos a escribirlo si les parece. A ver, lo quiero escribir. Vamos a escribirlo en negro. O sea, cuando yo hago la integral de esto, ¿sí? Entre 3 metros y 7 metros, estoy sacando la fuerza afuera. La fuerza es constante. Estoy suponiendo que la fuerza es constante. Y entonces me queda directamente la fuerza por X evaluado entre 7 metros y 3 metros. Bueno, entonces directamente esto me queda 7 menos 3. 7 menos 3, que es 4. ¿Sí? ¿Entienden esta cuenta? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. ¿qué hubiera pasado si Sí. tenía que hacer, en vez de ir de esta posición inicial a esta posición final, tengo que ir al revés? ¿Qué hubiera pasado ahí? Les quiero explicar esto en detalle porque siempre se hacen lío. Cuando yo voy de esta posición inicial a esta posición final, ¿sí? El error más común es cómo escribimos el diferencial R, el diferencial de desplazamiento. Primero, la primera cosa que yo les quiero comentar es, si la fuerza va para la derecha y el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, ¿cómo me doy cuenta acá? ¿Qué signo tiene el trabajo? ¿Qué signo va a tener el trabajo acá? Díganme ustedes. Negativo. Es negativo, claro. Entonces, eso es importante, que ustedes identifiquen conceptualmente, sin hacer ninguna cuenta, el signo del trabajo. ¿Sí? Como la fuerza va para la derecha, el desplazamiento va para la izquierda, entonces tengo un trabajo negativo. ¿Cómo se hace la cuenta? Bueno, el error más común que todo el mundo comete es decir, diferencial R, fíjense, diferencial R, lo voy a ver como diferencial X por inversor. ¿Por qué le pongo con menos? Porque apunta para la izquierda. Bueno, eso es un error que está mal, digamos, está mal hacer eso. ¿Por qué? Porque la dirección, o sea, cuando ustedes planteen el diferencial de, perdón que no está el cursor, ¿no? No se ve nada de lo que estoy marcando, ahora me doy cuenta. Ahí está el cursor. Cuando ustedes escriban el diferencial de coordenadas, no le agreguen el signo acá.
El signo viene con los límites de la integral. Fíjense, acá yo la integral le hice desde la posición inicial a la posición final. Esto me define el sentido, ¿está bien? Entonces, cuando escriban el diferencial de desplazamiento, acá pongan siempre positivo. Siempre escribanlo como positivo. El sentido lo va a dar los límites de la integral. Si yo voy desde 7 hasta 3 o voy de 3 hasta 7, me definen los límites. Entonces, como regla, siempre pongan el diferencial de desplazamiento en la dirección, digamos, con signo positivo, como si fuera un diferencial de coordenadas, pero no le agreguen el signo. El signo viene con los límites de la integral. Ahora, cuando hacemos la integral, me queda, bueno, la integral de x, diferencial x, como esto de acá, que tenemos acá, pero entre 3 y 7, ¿no? Entonces, cuando va la resta, me va a quedar negativo, ¿no? El trabajo me tiene que dar negativo. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo, a ver si me... no estoy en el lugar adecuado, a ver, vamos a escribir ahí. Vamos a hacer un ejemplo ahora de el ejemplo 2 que puse en el listado de problemas, de una fuerza variable, ¿no? O sea, ahora tenemos una fuerza variable. Fíjense, vamos a ver qué dice el problema. Dice, calcular el trabajo que debe realizar una persona para estirar 5 centímetros en forma cuasi estacionaria un resorte de constante K, 1000 newton sobre metro. Acá está mal. Acá es una M esto, no una N. 1000 newtons sobre metro. Vamos a ponerlo bien. A ver. Acá es sobre M. 1000 newtons sobre todo. Entonces, fíjense que acá hay una palabrita que nos nueva. Dice, estirar en forma cuasi estacionaria. ¿Qué significa eso? Estirar en forma cuasi estacionaria. O sea, yo tengo un cuerpo, acá en la posición natural del resorte, y alguien con la mano lo quiere estirar, digamos, a ese resorte. En forma cuasi estacionaria quiere decir pasando por una sucesión de estados de equilibrio. O sea, lo voy a estirar muy de a poquito, en forma casi estática. Cuasi estacionaria es eso. O sea, yo no lo quiero acelerar. Entonces, sobre el cuerpo que lo estoy estirando, digamos, o sobre el resorte que lo estoy estirando, hay una masa, ¿no? Sobre esa masa actúa la fuerza del resorte, ¿no? La fuerza del resorte, que es una fuerza restitutiva, que va para adentro, ¿no? Va para el lado del equilibrio. Pero alguien está haciendo una fuerza, lo llamamos fuerza de la mano, ¿está bien? Lo llamamos fuerza de la mano. Para que ese desplazamiento, para que ese estiramiento sea cuasi estacionario, ¿cómo tendrán que ser estas dos fuerzas en módulo? Igual. Para que sea muy lento. Igual, exactamente, ¿está bien? O sea, la fuerza de la mano tiene que ser igual a la fuerza del resorte cambiada de signo, básicamente, ¿no? Para que esa masa no se acelere, porque si la fuerza de la mano fuera mucho más grande, la masa se va a acelerar y se va a mover rápidamente. Entonces, para que sea cuasi estacionario, el que está impulsando esa masa, o sea, el señor que está agarrando con su mano a la masa, constante tiene que hacer una fuerza que compensa el resorte. Cada vez hace más fuerza, ¿no? Porque ya sabemos que la fuerza del resorte se va incrementando con el desplazamiento. Ya vimos que la fuerza del resorte, bueno, acá les digo, el desplazamiento es cuasi estacionario, ya lo hablamos. La fuerza del resorte en general la escribimos como menos K por X por Y versor, ¿no? Donde X es el estiramiento o la compresión. Esta fuerza es una fuerza variable, va creciendo en módulo. Lo que estamos diciendo es que la fuerza de la mano tiene que ser igual a la fuerza del resorte, pero cambiada de signo. Acá ponemos K por X por Y versor. Entonces yo quiero usar la fórmula de trabajo que recién vimos. Esta fórmula de trabajo
tiene un desplazamiento. El desplazamiento es el desplazamiento en la dirección que estamos considerando acá, la dirección X. Entonces el diferencial de desplazamiento, fíjense, lo ponemos como dx por inversor, ¿sí? Entonces ahora tenemos que integrar una fuerza desde una posición inicial. ¿Cuál va a ser la posición inicial que voy a tomar acá? ¿Qué tomo como posición inicial? 0. 0. 0. Hasta una posición final, porque dice que quieren estirarlo hasta 5 centímetros. Entonces el X inicial es 0. El X final es 5 centímetros. Esto lo copié de otro libro, así que está escrito de otra manera, lo que viene ahora. Fíjense. La cuenta que quiero que veamos es esta. Es esta que tenemos acá. Fíjense, escribo el trabajo como la integral desde 0 hasta 0,05 ¿de qué? De la constante K, 1000 newton sobre metro, acá falta la unidad, por X diferencial X. ¿Está bien? Ahora tenemos que X va cambiando con el desplazamiento. O sea, ahora X, la fuerza no es constante, tengo que integrarlo. El 1000 sale fuera de la integral y nos queda la integral de X diferencial X. Y la integral de X diferencial X es X cuadrado sobre 2. Este X cuadrado sobre 2 es lo que habitualmente tenemos que evaluar y evaluamos en la posición final, en la posición inicial y nos queda, bueno, 0,05 al cuadrado sobre 2. Eso nos va a dar el valor del trabajo, que en este caso es 1,25 joules. 1,25 joules es el trabajo que realiza la mano para estirar a ese. Es una cosa que grafico la fuerza, si yo grafico la fuerza en función de X, este gráfico, fuerza en función de X, este que tenemos acá, ¿no? K por X, es una recta, no es una línea recta. Y como ustedes saben muy bien, el trabajo, la integral de una función es el área debajo de la curva. Entonces como el trabajo es la integral debajo de la curva, aquí tenemos que el área debajo de la curva va a ser el trabajo. Ah, ¿se cortó, chicos? ¿Se está cortando? No se llega a cortar mucho, es como Ah, un lo que segundo. vamos a hacer, sí, voy a apagar la cámara, entonces, como hicimos la otra vez. A ver, esperen un cachito. A ver, ¿cómo apago? Acá. Perfecto. Bueno. Les decía que... a ver. Les decía que cuando yo hago la integral, cuando yo hago una integral, lo que estoy haciendo es calcular el área debajo de la curva. El trabajo es una integral. Entonces, lo que quise comentarles recién es que si uno grafica la fuerza en función de la coordenada X, fuerza en función de la coordenada X, bueno, el área que tenemos debajo de la curva es el trabajo que realiza esa fuerza para desplazarse entre la posición inicial y la posición final. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Sí. Quería preguntar si en el cálculo, ahí es que saca los versores, digamos, no los considera. Claro, los versores, porque fíjate, vos tenés I-versor por I-versor, Es uno. eso es 1. Está Es bien. la misma cuenta que hicimos antes. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta propiedad del trabajo es una propiedad que es utilizada, ¿no? O sea que el área abajo de la curva del gráfico fuerza en función de coordenada X me da el trabajo. Eso es una propiedad que se usa. Entonces, directamente yo podía haber calculado el trabajo calculando directamente el área del triángulo este. Si yo calculo el área del triángulo,
me da el trabajo también. ¿Está bien eso? ¿Está claro? ¿Alguna preguntita? Profe, también podríamos calcular Sí, decime. el trabajo como, dado que era igual a la fuerza elástica o hacer la integral de eso, igual íbamos a... De la fuerza del resorte, decís vos. Sí, sí. Claro, el problema es que, está bien la pregunta, está buena la pregunta. Si yo calculara lo mismo, pero ahora de la fuerza del resorte, si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza del resorte, ¿cuánto me da? Mismo módulo, pero Más negativo. negativo, sí. Claro, exactamente. El mismo resultado, pero negativo. A ver, Lautaro me pregunta, ¿los 50 newton de dónde salen? Los 50 newton de acá es cuando, fíjate, cuando vos estás en la posición final, que es cuando tenés los 5 centímetros, que es 0,05 metros, 0,05 metros, por K, el K es 1000. 0,05 por 1000 te da 50 newton. ¿Está bien, Lautaro? Es la fuerza del resorte en la posición final. Cuasi estacionario, pregunta Walter, ¿qué es? Un desplazamiento cuasi estacionario es mover algo de tal manera de que la velocidad prácticamente se anula. O sea, yo lo muevo muy, muy despacito. Eso es cuasi estacionario. Eso es un desplazamiento cuasi estacionario, que voy moviendo algo en forma muy, muy lenta, digamos. Entonces, si lo muevo muy lento, las fuerzas son prácticamente iguales. Claro, Walter me dice, si las fuerzas son iguales no se mueve. Claro, está bien. Son casi iguales. Es un poquitito más grande, pero no mucho más grande. Es un diferencial más grande. Si te pones a pensar, en realidad, si las fuerzas son iguales, lo que te dice es que la aceleración es cero. Pero eso no quiere decir que aceleración cero quiere decir que no se mueva, ¿no? O sea, yo le aplico un pequeño diferencial de tal manera de que tenga una velocidad prácticamente nula, por ejemplo, la velocidad de un caracol. Supongamos que el caracol, ¿qué velocidad tiene un caracol? Digamos que será 0,01 centímetro por hora o por minuto, ¿no? Entonces yo le puedo aplicar una fuerza, al instante inicial le aplico una pequeña fuerza, un diferencial de fuerza, ¿sí? Y después hago que se mueva con velocidad constante, ¿sí? Prácticamente nula. Entonces las fuerzas son casi iguales, la fuerza del resorte y la fuerza de la mano. ¿Está bien? ¿Se entiende, Walter? Bien. Bueno, vamos a... Ustedes, si hay algo que no se entiende porque se corta el sonido o porque no lo expliqué bien, díganme, ¿eh? Hagamos como recién que me dijeron que no, que corté la cámara. Bueno, vamos a seguir. Ahora viene la definición general del trabajo. Bueno, la definición general del trabajo es hacer esta integral. ¿Está bien? Tengo algunas cosas para comentarles de esta integral. Ya dijimos que la integral es el área debajo de la curva de la fuerza en función de la coordenada. Una cosa muy importante, chicos, muy, muy importante. El trabajo es una magnitud escalar. El trabajo es una magnitud escalar. Se calcula en un determinado camino o trayectoria. Y el trabajo, después vamos a ver, puede depender del camino considerado. Hay ciertas fuerzas cuyo trabajo no depende del camino. Una cosa importante es que no existe el trabajo en un punto. El trabajo es en un tramo. Dentro del trabajo, o dentro de la integral, hay un producto escalar entre dos vectores. Cuando escribimos diferencial de trabajo igual a fuerza por diferencial R, estamos definiendo el trabajo en un trayecto muy pequeño, en un trayecto diferencial R. Matemáticamente, en análisis 2, como me dijeron ustedes, esto lo van a ver en la unidad 7, y este tipo de integral se denomina integral de línea. Nosotros lo que hicimos hasta ahora es calcular esa integral en una línea muy fácil. O sea, tomamos esa integral en un eje, en el eje X básicamente, ¿no? Hicimos eso. Vamos a ir aprendiendo cómo se hace con cosas más complejas. Eso es un poco lo que vamos a ver ahora.
Si uno va a la definición, Arián me pregunta, ¿de línea es Barrow? No, de línea es de alguna manera la trayectoria. Arián, no, Barrow son los límites de la integral. ¿Eh? De línea es la trayectoria por la que vos estás moviendo la partícula. ¿Eh? Claro, de línea viene de lineal, claro, es una línea que puede ser, no es recta, puede ser una línea curva, ¿no? Una línea curvilínea. ¿Mm? ¿Está bien? Cuando uno va a la definición, esto lo saqué de... Ah, no. Ahora viene... En realidad vamos a hacer esto. Ahora voy para atrás. Cuando uno va a la definición matemática, tiene que hacer esta integral sobre una línea. ¿Está bien? Sobre una línea. Esto está sacado de Wikipedia, que es lo que les van a dar a ustedes en el análisis 2, ¿no? O sea, yo tengo que integrar una magnitud vectorial en una línea determinada, en una curva. Esa curva tiene, tiene una expresión que podemos decir R en función de un parámetro. Lo que hay que hacer, en principio, en análisis 2, lo que van a ver es que hay que, a la función vectorial, hay que multiplicarla por la derivada del parámetro de la curva e integrarlo, ¿no? Esto es la definición matemática más general. Nosotros casi que no vamos a hacer esto, paso a la definición anterior, un poco lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de integral de línea, básicamente vamos a hacerlo de dos maneras, ¿sí? De dos maneras. En general, nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones. O sea, vamos a trabajar con fuerzas en el eje X, en el eje Y. Entonces vamos a decir, ¿qué hacemos acá? Miren, fíjense. Vamos a tener una fuerza que tiene una componente X por Y versor, más una componente Y por J versor. El diferencial de desplazamiento va a tener, lo vamos a escribir como diferencial Y versor más diferencial Y por J versor. Cuando hacemos el producto escalar de estos dos vectores, yo tengo que multiplicar escalarmente estos dos vectores, y eso, bueno, va a ser componente X con componente X y componente Y con componente Y. Entonces el producto escalar es diferencial X por Fx por diferencial X, Fi por diferencial Y. Acá la única cuestión adicional es que el Y y el X no valen cualquier cosa, sino que están vinculados por una ecuación de una trayectoria. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, no sé, puede ser una línea recta, puede ser una parábola, puede ser una función cúbica. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, que Ix, vamos a escribirlo por acá, me dicen, bueno, tengo que integrar la fuerza en una curva que, por ejemplo, I es, no sé, vamos a ponerle un número cualquiera, 2 por X cubo. ¿Está bien? Supongamos que tenga esto, 2 por X cubo. Entonces, diferencial Y y diferencial X no valen cualquier cosa. ¿Y cómo los calculo? Los calculo así, diferencial Y, ¿sí? Hago la derivada respecto a X, como si fuera el método de sustitución, ¿se acuerdan? Acá me queda 6 X cuadrado, diferencial X, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo haga la integral, yo tengo que hacer dos integrales. Yo quiero hacer el trabajo, ¿está bien? Yo quiero hacer el trabajo, que es, el trabajo es esto, ¿no? Es esto que tengo acá. Es esto que tengo acá. Esto es el trabajo. Lo que estamos viendo que este producto escalar lo podemos escribir así. Entonces ahora tengo que hacer una integral en X y tengo que hacer una integral en Y. Pero el diferencial Y y el diferencial X están relacionados por medio de esta expresión. Eso es una manera de hacerlo. Es una manera más matemática de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo, que es un poco más física, que en algunos casos puede utilizarse. Si yo conozco... ¿En qué casos vamos a poder usar esta segunda manera? Fíjense, yo estoy haciendo el producto escalar en la primera parte tomando las componentes, ¿sí? Pero podría hacer el producto escalar usando la definición
del producto escalar. O sea, digo, el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Entonces, en algunos casos va a ser más fácil calcular el trabajo usando la integral de línea, ¿sí? De esta manera, haciendo el producto escalar de las componentes. En otros casos, va a ser más fácil usar esto, usar la definición. Eso es un poco lo que estuvimos haciendo cuando hicimos el problema del tractor. Pero Claro. O sea, que cuando tenés un ángulo, te conviene utilizar f por coseno. Y cuando es solo sobre el eje X que se desplaza, hacemos la integral. Eso sí, creo. en realidad lo que te digo es, esto es conveniente, esto de acá es conveniente si el ángulo es constante. Por ejemplo, si es una línea recta, conviene usar esto. Ahora, si yo tengo una curva, que puede pasar, puedo tener una curva, por ejemplo, como esta, me piden calcular el trabajo en una curva, entonces ahí yo tengo que usar esta forma, es más fácil esta forma. De hecho, ustedes en análisis 2 van a hacer esto. Esto que hacemos acá es más físico, nos gusta más a los físicos hacer este tipo de cosas, la segunda forma de resolverlo. Pero no quiero que se pierdan tanto en la abstracción de esto, sino me gustaría, creo que tengo un problema ahora para hacer, vamos a hacer un problema, a ver esto, claro, fíjense, yo tengo acá una fuerza variable, miren, fíjense, miren la forma, este es el tercer problema que dije que íbamos a hacer, miren acá, la forma que tiene la fuerza depende de la coordenada X y de la coordenada Y, en el I-versor, y depende de la coordenada X en el J-versor. Entonces, me pide integrar esta fuerza para ir del punto A al punto B. Ahora vamos a ver el gráfico. Acá está. Fíjense, quieren que vayamos del punto A al punto B, ¿sí? Tengo estos dos puntos. El punto inicial es el 0, 0, el punto final es el 3, 3, ¿sí? Por una curva, fíjense, miren la curva cuál es. La curva es una parábola, y igual a x cuadrado sobre 3. ¿Está bien? O sea, quieren que calcule la integral de la fuerza, no en cualquier lado, en una curva determinada, en una parábola, ¿sí? Yo puedo ir del punto A al punto B de distintas maneras. Puedo usar, por ejemplo, un camino horizontal, un camino vertical. Eso me va a dar un trabajo, ¿sí? Puedo tomar primero un camino vertical y un camino horizontal. Puedo tomar una línea recta. O puedo tomar una curva. Acá estamos tomando un caso general, una curva. Quiero que ustedes vean cómo se resuelve cuando yo tengo una curva complicada. No es tan complicada, es una parábola, es fácil. Pero quiero que ustedes vean cuando yo tengo una curva, cómo se hace. Evidentemente, aquí, la fuerza y el diferencial de desplazamiento forman un ángulo que va cambiando. ¿Se dan cuenta? Va cambiando punto a punto. Entonces, este tipo de ejercicios va a ser resolverlo planteando el primer método que yo puse ahí. Escribir la fuerza, escribir el diferencial Y, escribir el diferencial X. Ahora lo vamos a resolver. Cuando yo les dije, yo quiero mover un objeto del punto A al punto B, lo puedo hacer por diferentes caminos. En general, el trabajo va a depender del camino. ¿Sí? En general, el trabajo depende del camino. Hay ciertas fuerzas especiales, ¿sí? Que las vamos a llamar fuerzas conservativas, donde el trabajo no depende del camino. O sea, yo tomo el camino cualquiera, yo de A hasta B, este camino parabólico, puedo tomar una línea recta, puedo tomar una curva cualquiera, una curva complicadísima, y el trabajo es independiente del camino. Eso lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero ya les estoy contando que el trabajo puede depender del camino o no. Y esa va a ser la forma de clasificar a las fuerzas. Bueno, vamos a hacer este problema. Este problema es un problema que a veces, por ejemplo, el año pasado lo hemos tomado, este mismo problema lo tomamos en un parcial. Calcular el trabajo de la fuerza por un camino.
Entonces, ¿cómo se hace? Yo acá tengo, fíjense, tengo acá mi camino. Tengo mi camino, ¿está bien? Entonces, yo digo, la fuerza tiene esta forma. ¿Sí? La fuerza vale 2xy por y versor más x cuadrado por j versor. Tiene una componente x y una componente y. El diferencial r lo escribimos. La coordenada y cambia y van variando. Tengo variación en x y tengo variación en y. Además sabemos cuál es la curva. La curva es y igual a x cuadrado sobre 3. Entonces yo puedo decir que diferencial y es 2/3 de x diferencial x. ¿Hasta acá me siguen? Me están escuchando, ¿no? Porque yo la verdad que no escucho... ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me profe. siguen hasta acá? ¿Entendieron esto? ¿O están dormidos? Sí. ¿Se entiende? Bueno. Sí, Bueno, sí. ¿cómo hacemos la prueba? Bueno, vamos a hacer el producto escalar. Vamos a hacer el producto escalar, fíjense. Voy a tomar. Hacemos el producto escalar. Cuando yo hago el producto escalar de esto por esto, lo único que sobrevive es, bueno, el producto de las componentes x más el producto de las componentes y. O sea, me queda 2xy diferencial x más x cuadrado diferencial y. ¿Entienden la cuenta de esta? Este paso que estoy marcando ahora, ¿cómo salió? ¿Lo entienden o no? ¿O quieren que lo Sí, escriba más sí. en detalle? Si lo puede escribir, profe. Dale, sí, cómo no. La idea es esta, mira. A ver, para que tengo problemas. Ahí estamos. Pluma, ahí está. Lo que yo les digo es, esto de acá, fíjate, yo lo escribo, digo, bueno, esto es 2xy por y versor más x cuadrado por j versor multiplicado escalarmente por diferencial r. Diferencial r es esto. Lo ponemos como de x por y versor más de y por j versor. ¿Está bien? J versor. Bueno, entonces yo tengo que hacer el producto escalar. Acá está el producto escalar. Cuando yo hago y con y versor por y versor, obtengo esto. Cuando yo hago y con j, me vale 0. Cuando hago j con y, también vale 0. Y cuando hago j con j, me queda x cuadrado por diferencial y. ¿Está bien? Sí, ¿Está claro eso entonces? sí. Bien. Profe, y una consulta más. Sí. Donde puso al lado de y igual x cuadrado sobre 3 y puso flechita de y es igual a 2/3 de x. Esa, de y no entendí dónde lo saca. Bueno, eso es como si fuera el método de sustitución Ah, de integrales. Yo tengo una variable en función de otra. Si yo hago una pequeña variación, de una variable, lo que tengo que hacer es la derivada. Hago la derivada. Fíjate, la derivada de esto claro, sí. es 2x sobre 3. ¿Te das cuenta? Diferencial Sí, x. sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora lo que conviene hacer es escribir todo bajo una misma variable. Yo tengo dos variables, tengo la variable y tengo la variable x, ¿sí? Tengo dos variables. Entonces, lo que voy a hacer es escribir todo bajo una misma variable. Esperen que estoy teniendo problema con el cursor. A ver si me da bola esto. Ahí está. Miren lo que hago ahora. El i no vale cualquier cosa. El i vale x cuadrado sobre 3. Entonces, donde dice y en esta integral, voy a reemplazar x cuadrado sobre 3. Porque yo estoy integrando sobre esta curva. Esta curva, el y no vale cualquier cosa, es x cuadrado sobre 3. Entonces, reemplazo, el diferencial x lo dejo como está, y en lugar de diferencial y, voy a poner lo que acabamos de sacar, 2/3 de x diferencial x.
Y esto, ahora sí, tengo todo escrito en X, y el X, ¿entre qué valores varía? Varía entre 0 y 3. Entonces los límites de la integral, el punto A tiene un X igual a 0, y el punto B tiene un X igual a 3. Los límites de la integral son 0 y 3. ¿Está bien? Entonces, hago esta integral, para eso tengo que hacer la suma. Fíjense, acá nos queda 2/3 de X cubo, más 2/3 de X cubo, eso va a ser 4/3 de X cubo. ¿Mm? Y la integral de esto, de 4/3 de X cubo, es X cuarta sobre 4, pero el 4 se simplifica, así que me queda X cuarta sobre 3. ¿Mm? Y esto yo lo tengo que evaluar entre 0 y 3. Cuando lo evalúen entre 0 y 3 van a ver que les da 27 joules. ¿Mm? O sea, el trabajo de la fuerza está tan difícil, tan complicada. Esta era una fuerza difícil, ¿no? Porque fíjense, la fuerza variaba con X y con Y, ¿sí? Y la curva también es una curva difícil, ¿eh? Y bueno, calculamos el trabajo de la fuerza y nos dio un valor, 27 joules. ¿Mm? ¿Preguntas sobre esto? ¿Entendieron cómo se hacen estas integrales? ¿Qué duda tienen? O sea, la ecuación de la trayectoria nos permite sacar una variable en función de la otra para sustituir. ¿O cómo es? Claro. Ok. Sí, exactamente. Sí. Profe, ¿es necesario siempre reemplazar la variable y? ¿No podríamos directamente sacarla de la integral y ya está? Podrías, a ver, lo que pasa es que vos acá tenés que integrar en Y, ¿está bien? Sí. Vos lo que podrías hacer es reemplazar acá, en vez de poner X cuadrado, Sí. podrías despejar de acá, por ejemplo, pasás el 3 multiplicando y acá te queda 3Y directamente. X cuadrado es 3Y. O sea que directamente podrías integrar en Y. La segunda integral la podrías integrar en Y y te da lo mismo. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, esto es la cuenta más compleja que van a tener acá en Física 1, de una integral de línea. Es una integral de línea donde tenemos una fuerza variable que depende de X, depende de Y, sobre una curva que no es recta. Esto es lo más complejo que van a tener de integrales de línea, ¿de acuerdo? Profe, entonces tenemos dos métodos de hacerlo. Cuando Sí. tenemos X y en Y, tenemos la integral de la fuerza en X por el diferencial X, más la fuerza en Y por diferencial Y. Nosotros Sí. podemos hacer este método, o si no, separar la integral en la integral de X más la integral de Y. ¿Sería así? Bueno, pero es lo mismo, ¿eh? Lo que estás diciendo es lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Es lo mismo. Una consulta, profe. Sí. La ecuación de la curva siempre va a ser dato. Sí. En general sí. Sí. Ok. ¿Mm? Bueno, les quiero mostrar, ¿vieron el teorema de las fuerzas vivas? El trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética, ¿está bien? Les quiero mostrar cómo se hace la demostración general. ¿Mm? Vamos a verlo. Esto me parece que está en el video que yo les pedí que vean, que lo hizo Sebastián Moreno. No sé si los vieron los videos, pero bueno, Sebastián hizo un video explicando el teorema de las fuerzas vivas. Vamos a hacer una explicación. Es una cuenta que hay que hacer. De alguna manera es la demostración del teorema, ¿no? Lo que dice el teorema de las fuerzas vivas es el trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. Bueno, entonces la idea es, vamos a tomar una trayectoria arbitraria cualquiera. Acá tenemos una trayectoria arbitraria cualquiera. Tenemos el versor tangente, tenemos el versor normal, tenemos el vector velocidad en la dirección del versor tangente y tenemos la fuerza que tiene componentes en ambas direcciones. Entonces, escribimos la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza la escribimos como la componente tangencial por el versor tangente más la componente normal por el versor normal. Eso es la masa por la aceleración. Y también escribimos la aceleración en componente tangencial y normal. La componente tangencial de la aceleración es la derivada de la rapidez, como ya habíamos visto. Y la componente normal de la aceleración
como recién me preguntaban al comienzo de la clase, es la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Mm? Recuerden que la velocidad, el diferencial R, son vectores tangentes a la trayectoria. Entonces, lo vamos a poner el diferencial R como dr por versor tangente, el vector velocidad como b por versor tangente, pero el vector velocidad también es la derivada de la posición. ¿Mm? Perdón, la rapidez también es la derivada de del escalar posición. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar, ¿qué multiplicamos ahora? A esta ecuación que tenemos acá, a esta, a la segunda ley de Newton, básicamente, lo vamos a multiplicar por diferencial R, ¿no? O sea, la fuerza lo multiplico por diferencial R. ¿Mm? Acá me queda la fuerza, su componente tangencial y su componente normal, y lo multiplico por diferencial R. Pero diferencial R va en dirección tangente. La dirección tangente y la dirección normal son perpendiculares. Entonces, la parte normal se va a cancelar. ¿Mm? Y entonces solamente me queda la parte tangencial. ¿Eh? Entonces, F diferencial R es lo mismo que Ft por diferencial R. ¿Mm? Pero bueno, la componente tangencial de la fuerza es masa por la derivada de la rapidez. ¿Mm? Pero acá, fíjense, dr sobre dt me va a dar la velocidad. ¿Mm? Y ahora integramos. Cuando integramos a ambos miembros, termino obteniendo lo que habíamos sacado al comienzo de la clase de hoy, que era que el trabajo de la fuerza resultante es, bueno, esta integral, que cuando yo integro b diferencial b, es b cuadrado sobre 2. ¿Mm? Acá nos aparece la energía cinética. ¿Está bien? O sea que, de alguna manera, obtenemos algo que ya habíamos visto en un caso particular, que era para fuerzas variables. ¿Sí? Para fuerzas para fuerzas constantes vimos. Ahora lo estamos demostrando para fuerzas variables. El trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. ¿Mm? Este es el teorema de las fuerzas vivas. No me quiero meter mucho en la demostración, porque ya la tienen, lo pueden ver en los libros. Me gustaría ir a la próxima transparencia. Bueno, tenemos la energía cinética, tenemos el trabajo. Fíjense que la energía cinética se mide en unidad de masa por unidad de velocidad al cuadrado. La masa es kilo, la velocidad al cuadrado es metros sobre segundo al cuadrado. O sea que la energía cinética tiene la misma unidad que el trabajo. Tanto la energía cinética como el trabajo son magnitudes escalares y su unidad en el sistema internacional es el joule. ¿De acuerdo? Acá esto es un poco lo que habíamos hablado en algún momento cuando hicimos uno de los problemas. El trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética, ¿no? Además, el trabajo de la fuerza resultante demostramos que es la suma del trabajo de las fuerzas, ¿sí? Fíjense, cuando la fuerza, supongamos que tenemos una fuerza constante, ¿no? Cuando la fuerza forma un ángulo de entre 0 y 90 grados, el trabajo de la fuerza resultante es positivo. Eso significa que la energía cinética aumentó. ¿Mm? Eso significa que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. ¿Esto qué quiere decir? Claro, cuando yo tengo una fuerza que va en la dirección de desplazamiento o forma un ángulo entre 0 y 90, quiere decir que la fuerza está impulsando de alguna manera al objeto. Por eso la velocidad aumenta, por eso la energía cinética aumenta, porque este ángulo va en la dirección del desplazamiento, o por lo menos forma un ángulo que tiende a impulsar a que aumente la velocidad. Al revés es esta situación, ¿no? Cuando la fuerza
tiene un ángulo entre 90 y 180, el trabajo de la resultante es negativo, entonces acá la energía cinética va a disminuir, la velocidad disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque esa fuerza tiende a frenar al objeto. O sea, siempre estamos moviendo desde una posición inicial a una posición final. Y en el caso particular de que el ángulo sea 90 grados, el trabajo es cero y la energía cinética no cambia. Esto es un poco lo que pasa en el movimiento circular uniforme, ¿no? En el movimiento circular uniforme, ¿qué tenemos? ¿Tenemos fuerza sobre el movimiento circular uniforme? Díganme ustedes. ¿Hay fuerza? Bueno, Sandro dice Sí, que no. Claro. centrípeta. A ver, tiene que haber fuerza, porque si es un movimiento circular, la velocidad está cambiando en dirección, tiene que haber fuerza. Esa fuerza la llamamos fuerza centrípeta, y no sé si se acuerdan, la fuerza centrípeta, ¿qué dirección tiene con respecto al desplazamiento o a la trayectoria? ¿Qué ángulo forma? Normal, digamos. Normal, claro. La fuerza centrípeta es la fuerza resultante en un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Y entonces, la fuerza centrípeta forma un ángulo de 90 grados, el trabajo de la fuerza resultante es cero, la energía cinética no cambia. ¿Qué es lo que pasa en un movimiento circular uniforme? Cuando yo tengo fuerza centrípeta, exclusivamente, el ángulo es 90, el trabajo de la fuerza resultante es cero y la energía cinética no cambia, porque el módulo de la velocidad o la rapidez no cambia. Esto es lo que pasa en un movimiento circular uniforme, entonces. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Pregunta, Sí, sí. ¿Hay por dudas? lógica, siempre la variación de energía cinética está asociada a la variación de velocidad, ¿no? ¿Por qué no considera la masa constante? Bueno, sí, sí, estoy considerando masa constante, claro, claro. Claro. Acá estoy considerando masa constante, sí, 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 sí. En la mayoría de los casos vamos a tener eso, masa constante. Entonces, fíjate, la variación de energía cinética es velocidad final menos, tiene que ver con el cambio en la velocidad. Bueno, en el ejemplo del tractor, que lo hicimos, ¿sí? Usando el teorema de las fuerzas vivas, podemos calcular la velocidad final. Acuérdense el problema del ejemplo del tractor. Habíamos calculado el trabajo de todas las fuerzas, sumamos el trabajo de todas las fuerzas, nos dio el trabajo de la resultante, nos dio 10.000 joules, 10 kilojoules, y eso es la variación de energía cinética. El trabajo de la fuerza resultante es la variación de energía cinética. Eso es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Eso es la variación de energía cinética. ¿Está bien? Como el tractor partía del reposo, la energía cinética inicial es cero, entonces yo sé que el trabajo de la fuerza resultante que calculamos recién es 10 kilojoules, lo igualo a la energía cinética final. Y de acá despejo, paso el 2 multiplicando, paso la masa dividiendo, y paso el cuadrado de la velocidad como raíz, y de acá saco la velocidad final. ¿Sí? Fíjense que este planteo es mucho más fácil o más simple que plantear el problema con dinámica y con cinemática. ¿Por qué es más fácil? Bueno, porque estamos trabajando con escalares, son dos cuentas muy simples que hay que hacer, calcular el trabajo de las fuerzas, asociarlo a la variación de energía cinética, y listo, ¿no? Ya está. ¿Está bien? Ya está. Eso me va a dar la velocidad final. ¿Se entiende cómo calcular la velocidad final acá? Usando el teorema de las fuerzas vivas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos al último problemita que tenía para hacerles, que comenté, que es este. Fíjense, esta es una variante de algo que ya hicimos, movimiento armónico simple. El problema dice así: tengo una masa que cuelga del techo de una habitación por medio de un resorte. Un resorte que tiene una constante de 400 newton por metro. Se separa el cuerpo
de la posición de equilibrio estirando el resorte de 10 centímetros y se lo suelta. Observándose en todo momento un movimiento oscilatorio en el eje vertical. Dice, hallar la velocidad máxima de la masa. Bueno, fíjense. O sea, tenemos a nuestro cuerpo colgando el resorte. ¿Está bien? Está en equilibrio la fuerza del resorte con el peso. Alguien viene y estira a este resorte, lo lleva a una posición inicial. Y después lo larga. Lo larga. Y entonces este resorte empieza a tener un movimiento oscilatorio. ¿Sí? Hay un movimiento oscilatorio acá. Donde la posición de máxima velocidad es la posición de equilibrio, ¿no? Porque el resorte oscila entre estos extremos, digamos. ¿Lo ven el movimiento? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. Este problema es el problema que nosotros hicimos en movimiento armónico simple. Es un problema muy parecido. Habíamos calculado la posición de equilibrio con el peso y la constante. Nos había dado que la posición de equilibrio era 0,49 metros. Y bueno, y alguien lo estira, ¿no? Alguien lo estira 10 centímetros. Entonces, la posición inicial ahora va a ser 0,59, lo estiraron. ¿Me siguen esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o quieren que lo escriba acá? Vamos a escribirlo acá. Sí, mejor. Vale, sí, lo escribimos. Lo que les digo es que nosotros habíamos calculado en ese problema, pero lo podemos hacer de nuevo si quieren, cuál es la posición de equilibrio de este resorte. Habíamos encontrado que esta posición es 0,49. 0,49 metros. ¿Sí? ¿Cómo la sacamos? Bueno, igualando el peso con el estiramiento. Entonces, si ahí saco el estiramiento, hago esta cuenta, me da 0,49. 0,49. Entonces, el problema que dice, que alguien lo estira 10 centímetros más. O sea que acá, ahora tenemos 10 centímetros más. O sea, 0,10 metros. 10 centímetros más. ¿Sí? Entonces, la posición inicial del movimiento es cuando está estirado. Y oscila. ¿Oscila acá? Oscila entre este punto y este punto. Hace este movimiento oscilatorio. Ustedes se dan cuenta que la posición de máxima velocidad es la posición de equilibrio, ¿no? ¿Eso lo entienden? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, el problema me dice calcular la velocidad máxima. Eso es lo que dice el problema, calcular la velocidad máxima. Entonces, ya que estamos haciendo trabajo y energía, a mí me gustaría calcular la velocidad máxima con los conceptos que estamos haciendo, ¿no? Usando el teorema de las fuerzas vivas. ¿Por qué? Porque el teorema de las fuerzas vivas está relacionado con la velocidad a partir de la energía cinética. Yo sé que en la posición inicial la velocidad es nula. Y en la posición final la velocidad tendrá un valor, que lo puedo hallar. Pero el teorema de las fuerzas vivas, ¿qué me dice? La variación de energía cinética, ¿con qué está vinculado? ¿A qué es igual la variación de energía cinética? El trabajo de la fuerza resultante. ¿Y aquí qué fuerzas están actuando en este problema? El peso y La fuerza, el extra. Claro, el peso y la fuerza del resorte. ¿Está bien? El peso no es tan complejo porque el peso es una fuerza constante. Pero la fuerza del resorte es una fuerza variable. Pero ya hicimos el cálculo de una fuerza variable. Fíjense, si nosotros hacemos el trabajo de estas dos magnitudes, ¿sí? Hacemos el trabajo de estas dos magnitudes del peso de la fuerza de resorte, lo sumamos, me va a dar el trabajo de la fuerza resultante. Y eso es la variación de energía cinética. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a hacerlo acá. Fíjense, el trabajo del peso, miren cómo lo escribo, ¿no? Estoy tomando un eje Y positivo
para abajo. Un eje Y positivo para abajo. Entonces, el peso, vamos a escribirlo acá, si ustedes quieren, es el peso, perdón, a ver, voy a poner el cursor. El peso es, bueno, el valor del peso es 20 kilos por 9,8 es 196 newton, M por G, y por J versor, porque yo estoy tomando el eje Y positivo para abajo. Entonces el peso va en la dirección del eje Y positivo. Entonces acá estoy escribiendo el peso. Fíjense cómo escribo el diferencial R. El diferencial R, acuérdense, siempre lo voy a escribir como un diferencial de coordenada positivo. No le voy a agregar ningún signo. ¿Por qué? Porque el signo está en los límites de la integral. Esta es la posición inicial y esta de acá es la posición final. ¿Se dan cuenta? Los límites de la integral me definen el signo, de alguna manera, del diferencial R. ¿Entendieron eso de los límites? Yo voy de una posición final, que es 0, perdón, de una posición inicial, que es 0,59, a una posición final, que es 0,49. Fíjense, cuando uno analiza qué es lo que ocurre con la fuerza peso, la fuerza peso es vertical y hacia abajo. ¿Se dan cuenta? La fuerza peso es vertical hacia abajo. El diferencial de desplazamiento es hacia arriba. Entonces, claramente, yo me doy cuenta que el ángulo es 180 grados y el trabajo me tiene que dar negativo. O sea, si yo hacía esta cuenta, miren, si yo hacía esta cuenta y el trabajo me daba positivo, bueno, yo ya me lo tengo que cuestionar. Esto es conceptual, chicos, ¿eh? En un examen, si ustedes no se dan cuenta de esto, bueno, está mal el problema. O sea, el signo del trabajo es una magnitud importante. Si el desplazamiento va en un sentido y la fuerza va en sentido contrario, bueno, el trabajo es negativo. Entonces acá obtenemos el trabajo del peso. El trabajo del peso nos da, haciendo la cuenta, es una fuerza constante, nos da menos 19,6 joules. Yo podría poner los límites de 0,1 a 0, sí, podrías tranquilamente. Podrías hacer eso, poner de 0,1 a 0. Ahí tendrías que tomar el eje Y con 0 acá. ¿Por qué no lo hice así? Porque la fuerza del resorte, fíjate, la fuerza del resorte, tiene esta fórmula, y esta fórmula es la expresión desde la longitud natural. Por eso yo puse desde 0,59 a 0,49. En el caso del peso, yo el 0 de alturas lo puedo poner donde yo quiera. En el caso del resorte, no. Ahora vamos a ver el caso del resorte. El trabajo bueno, la fuerza del resorte, como todo el mundo sabe, la escribimos de esta manera, ¿no? Menos K por I por J versor. El diferencial R lo escribimos así, como habíamos hecho antes, y de nuevo, acá tenemos que hacer desde la posición inicial a la posición final. Ahí me preguntaban si yo podía poner de 0,1 a 0. En el caso del resorte no lo puedo poner de 0,1 a 0, porque ahí en ese caso la fuerza sería distinta. La fuerza del resorte depende de cuánto está estirado está. Entonces, el 0 de I lo tengo que poner en el largo natural del resorte. Bueno, esto del resorte ya lo habíamos resuelto. Habíamos visto que cuando integrábamos nos quedaba... A ver, esperen que voy a poner el cursor de nuevo. A ver qué pasa, que no me da bola esto. Ah, ahí está. Habíamos visto que en el caso, yo tengo que integrar I diferencial I, eso me va a dar I cuadrado sobre 2. Y esto lo tengo que evaluar en la posición final y en la posición inicial. Bueno, cuando hacen la cuenta, me da un trabajo del resorte positivo. Entonces me pregunto, ¿estará bien que el trabajo del resorte, de la fuerza del resorte, sea positivo? Pregunto, ¿estará bien? ¿Por qué estará bien?
Hola, ¿me escuchan? ¿Va a favor del desplazamiento? Está bien porque va al desplazamiento, o sea, va con el desplazamiento, ¿no? Perfecto, claro. Cuando yo estoy, fíjense, entre esta posición inicial y esta posición de equilibrio, el trabajo del resorte me tiene que dar positivo, porque va para arriba. Ahora, supongamos que el resorte pasa de la posición de equilibrio, ¿no? De la posición del largo natural. Cuando se comprime, si el resorte se comprime, ¿no? Si yo estoy en esta parte, ¿no? Donde el cuerpo sigue moviéndose para arriba. ¿Mm? Y el desplazamiento, ¿qué pasaría si estoy en la parte de acá arriba, con el trabajo del resorte? La parte bien arriba, ¿no? Ahí arriba, el desplazamiento va hacia arriba y el resorte va hacia abajo, la fuerza de resorte, pues se está comprimiendo. Entonces ahí el trabajo me tiene que dar negativo. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, lo importante es que en esta región ustedes se dan cuenta que el trabajo del resorte es positivo. Entonces, bien, ya calculamos el trabajo del peso, calculamos el trabajo de la fuerza del resorte. La suma de estas dos cosas me da el trabajo de la resultante. ¿Sí? Me va a dar, cuando haga esta cuenta, me va a dar 2 joules. Y eso me permite obtener la velocidad final. ¿Se dan cuenta? Fíjense, está bien, tuvimos que hacer 2 integrales, pero no son 2 integrales difíciles. Yo les digo, si este problema ustedes lo resolvieron con dinámica, era un problema bastante importante, era bastante difícil. ¿Por qué es difícil calcular la velocidad final acá? Porque la fuerza del resorte es variable. Este problema, en forma de cinemática de dinámica, es difícil de resolver. En cambio, haciendo este análisis de trabajo y energía, pudimos calcular la velocidad en la posición de equilibrio, que es la posición de máxima velocidad, haciendo 2 cuentas simples, 2 integrales muy simples. Intente resolver este problema usando cinemática y dinámica. Van a tener una complicación importante. ¿Por qué? Porque la fuerza del resorte entre la posición inicial y la posición final cambian. Va cambiando. Y entonces hay que integrarla. Es difícil, no es fácil. Por eso, en algunos casos, este teorema de las fuerzas vivas, este teorema que me vincula el trabajo de la fuerza resultante con la energía, simplifica muchísimo las cuentas. Es una herramienta muy útil. Pero no es otra cosa que escribir la segunda ley de Newton de otra manera. O sea, haciendo una primera integral de la segunda ley de Newton, obtenemos este primer teorema, teorema de conservación, podríamos llamarlo, que en realidad nos dice cómo cambia la energía cinética con el trabajo de la fuerza resultante. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿me puede explicar de nuevo en qué casos es negativo y en qué casos positivos la integral, por favor? Sí, claro, por supuesto. Es simple, mira, tiene que ver con el desplazamiento, la dirección de desplazamiento y la dirección de la fuerza. Cuando vos tenés, como en el caso del peso, fíjate, cuando vos vas de esta posición inicial, ¿verdad que no se ve el cursor, no? Cuando yo voy de esta posición inicial a esta posición final, ¿sí? El peso va para abajo y el desplazamiento va para arriba. Entonces, ahí el trabajo del peso va a ser negativo. ¿Qué pasa si, bueno, ahora el movimiento sigue y paso de esta es la posición inicial y esta es la posición final? Ahora, alterno esto. Posición inicial acá, posición final acá. ¿Qué ocurre con el trabajo del peso ahí? Ahí cambia. Ahí es positivo. ¿Por qué? Porque el peso va para abajo y el desplazamiento va para abajo. Ahí te va a dar positivo. ¿Te das cuenta? Si vos, Claro, ¿y cómo lo haces eso? Bueno, cambiando los límites. Poniendo que el límite, que la posición inicial es 0,49 y la posición final es 0,59. Entonces ahí el trabajo del peso te va a dar exactamente lo mismo, pero cambiado de signo. Con la resultante pasa lo mismo. La resultante no, la fuerza del resorte. Con la fuerza del resorte pasa lo mismo. En esta primera zona, que es la que estoy trabajando yo, vemos que
la fuerza del resorte va para arriba. ¿Por qué? Porque el resorte está estirado. ¿Y yo qué tengo? Que el cuerpo se está moviendo de esta posición inicial a esta posición final. Entonces, el cuerpo tiene un desplazamiento hacia arriba. Entonces, la fuerza del resorte y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Entonces, ahí el trabajo de la fuerza del resorte es positiva, que es lo que acabamos de calcular, 21,6. ¿Se entiende? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Profe, sí, otra duda. Cuando calcula la posición de equilibrio y no pone en la cal negativo, o sea, ¿está bien eso? ¿Acá? ¿Esto decís vos? Sí, ahí. Claro, acá lo que estoy haciendo es directamente decir, es un problema, es la parte de dinámica, cuando hicimos el problema en dinámica, fíjate, lo que hago es esto. Yo hago el diagrama del cuerpo libre, tengo la fuerza-peso, ¿sí? Tengo la fuerza del resorte. La fuerza del resorte, claro, en general uno le tiene que poner, si la escribo como un vector, la fuerza del resorte la tengo que poner así, menos K por I versor, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría que hacer. Y la fuerza peso la escribo como mg por I versor. Vos decís, la sumatoria de fuerzas está en el equilibrio. Sumatoria de fuerzas, fuerza del resorte, sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, porque está en el equilibrio, ¿no es cierto? Acá tenemos la fuerza del resorte. Entonces, escribo menos K por I de equilibrio por I versor más, mg por I versor igual a 0. ¿Sí? Entonces, podés decir, esto lo paso restando para allá, saco los versores, de tal manera que me queda mg igual a K por I de equilibrio. Eso es un poco lo que escribimos ahí. Esto lo habíamos hecho cuando hicimos el movimiento armónico simple, en que encontramos el equilibrio. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Sí, decimos que la energía cinética es 0 porque la posición inicial está en reposo, pero obviamente está haciendo fuerza el resorte, pero como no la está ejerciendo, decimos que es 0, no es como la fuerza que puede llegar a tener. A ver, no confundas fuerza con velocidad. Primera cosa que te tengo que decir, no confundas fuerza con velocidad. Vos pensás que alguien estira el resorte y lo tiene ahí. Está bien, lo tiene con la mano, ¿de acuerdo? O sea, sobre el resorte actúa la fuerza, perdón, sobre la masa actúa la fuerza del resorte, el peso y la fuerza de la mano. En el instante inicial yo la largo. Parte del reposo, ¿de acuerdo? Parte del reposo. Parte del reposo, la fuerza del resorte acelera la masa, pero la velocidad inicial es 0. ¿Te das cuenta? Sí, perfecto. Era una duda que tenía. Pensá esto, escuchame una cosa, pensá esto. Cuando este cuerpo esté haciendo el movimiento armónico simple que ya vimos, ¿no es cierto? Que oscila, vamos a poner el puntero. Está oscilando acá, oscila, traca, ¿no? ¿Cuál es la velocidad en este punto? En el punto máximo, más abajo, cuando oscila. Acá abajo. Es 0. Es 0, ¿te das cuenta? O sea, cuando vuelve al mismo lugar sigue siendo 0. Acá es el punto de máxima velocidad y acá vuelve a ser 0 la velocidad acá arriba. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí. Bueno, listo. Bueno, chicos, no sé si hay más dudas. ¿Hay más dudas? ¿No hay dudas? Profe, o sea que siempre que nos piden la velocidad vamos a aplicar fuerzas vivas, o sea, hacer el trabajo de todas las fuerzas que se aplican en un cuerpo.
Sí, es un camino. Después vamos a ver la clase que viene, que hay otros caminos. Porque nosotros vimos un tipo de energía. La clase que viene vamos a ver que hay otros tipos de energía. Hay una energía asociada con la posición, que se llama energía potencial, y el conjunto de la energía cinética más la energía potencial es la energía que llamamos energía mecánica, que vamos a ver que hay un teorema de conservación de la energía mecánica. En ciertas circunstancias, la energía mecánica, y después vamos a ver bien qué es, se conserva. Después eso lo vamos a entender bien en la clase que viene. Claro. Y Pero respondiendo un poco a tu pregunta, sí. el teorema de las fuerzas vivas es una herramienta válida para resolver cálculo de energías cinéticas y para calcular velocidades. Sí, perfecto. Y en el anterior problema que aplicamos, que hicimos curvas, creo, ¿no? Sí. Ahí solo vimos que una parábola, pero ¿nos pueden dar otras funciones? Sí, pero no te van a dar una función muy complicada. No. Lo más complicado es no sé, una parábola, una función cúbica, pero no. Muy complejo no. Ah, bueno, eso no. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, si les parece bien, dejamos acá, así tienen 5 minutitos de intervalo y pueden seguir la clase práctica, ¿eh? Bueno. Perdón, yo tengo una duda. Dale. Hay que hacer me parece que para mañana, el viernes, está escrito en el TP del laboratorio 1 de incerteza que hay que entregar la parte escrita, ¿puede ser? ¿El cuestionario? Sí, puede ser. Lo mandó Federico eso. Yo pensé que era para el martes. Vos decís que para mañana. Sí, puede ser que sea para mañana. Sí, me parece que comentó eso ayer. Hay un cuestionario que se entrega por grupo, ¿no? Es una entrega por grupo. De un cuestionario de... lo que no me acuerdo del cuestionario, no hablaba de errores, era más que nada de la práctica, ¿no? Era como un preinforme, me parece que dijo Federico. Claro, sería la parte teórica. Está bien, sí. Sí, perfecto. Sí, está bien. Sí, vence mañana. Está bien, sí. Buenísimo, gracias. De nada. Profe, ¿en dónde está para entregar? O sea, ¿en dónde se entrega? Porque yo me estuve fijando y no encontré en dónde enviarlo. Ah, ¿no? Bueno, espera que yo me fijo, porque eso lo está manejando Fede. Y en todo caso, les digo... Ah, no encontraron la parte de entrega. Bueno, ahora le mando un WhatsApp a Federico con esto que ustedes me dicen y para que él les agregue un lugar para subir eso. No me acuerdo, en el mensaje no puso, ¿no? No les dijo cómo entregarlo. No mandó un mensaje, yo sé que mandó 2 o 3 mensajes anoche. ¿No dice nada de dónde entregarlo? O si se lo mandan por mail, no dice nada. No dice nada. Bueno, yo le mando un WhatsApp para que les mande un mensaje a ver dónde se entrega. ¿De acuerdo? Bueno, si les parece dejamos acá y seguimos la próxima. Que vaya todo bien, buen fin de semana, nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, gracias por la clase, buen fin de... Bueno, igualmente.